Hola, bienvenido a tu programa Caminando con Dios. Yo soy la pastora profeta Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Estamos agradecidos al Señor en este tiempo por todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por nosotros. Estamos agradecidos también a cada uno de ustedes por la bendición que nos dan de poder compartir cada día la palabra del Señor. Nuestro Dios es un Dios impresionante. Estamos viviendo tiempos espectaculares, tiempos que los profetas de la antigüedad quisieron haber vivido y sin embargo nosotros somos la gente privilegiada de poder ver con nuestros ojos y ser participantes activos del establecimiento del reino. No me voy a cansar de decirlo porque qué maravilloso es vivir los tiempos que nos ha tocado vivir. Si como yo naciste en la iglesia, has estado en la iglesia por muchos años. Una de las enseñanzas que había cuando hace mucho tiempo así era ese miedo que se le metía a la gente de que los últimos tiempos iban a ser tan terribles que no íbamos a poder vivir, no íbamos a poder comprar, no íbamos a poder vender. Y no es que eso no sea bíblico, pero no se nos enseñó que los últimos tiempos también eran los tiempos de mayor cosecha, donde íbamos a ver al Señor manifestado en su gloria esplendorosa, majestuoso, divino, como Rey, como Señor. Y realmente es impresionante para mí como sierva de Dios poder mirar en toda la tierra cómo el Señor está manifestando su poder, su autoridad y su dominio. Escuchar reportes de otras naciones de donde el evangelio no llega a través del evangelismo regular que nosotros conocemos, poder escuchar testimonios de cómo Dios está manifestando a la gente a través de sueños, de visiones y cómo se están convirtiendo, realmente llena nuestro corazón, llena mi corazón de expectativas, de esperanza, de asombro de ver que nuestro Dios es un Dios bueno y es un Dios que su único deseo es ver que todos procedan al arrepentimiento. Quiero decirte que a lo largo de mi programa tenemos una línea de oración abierta. Puedes llamarnos, compartir con nosotros tu necesidad. Hay personas esperando por tu llamada y para orar por ti. Así es que con muchísimo gusto queremos recibir tu llamada y tener tu petición de oración. También si quieres seguirnos más de cerca, puedes entrar a nuestra página en internet o también en mi página en Facebook. Ambas direcciones ahí están en pantalla. Puedes entrar, hacerte amigo de nuestro y estar recibiendo constantemente la suscripción semanal con respecto a los temas que colocamos allí en el YouTube, en nuestro canal de YouTube y también los escritos que hago para mi página en Facebook. Gracias de antemano por la bendición que nos da el compartir contigo. Y además de eso, quiero darle las gracias públicamente a todas estas personas que nos llaman intercesores de la ciudad y aún de otros lugares para decirnos pues que sigamos adelante y que están orando por nosotros, por nuestro ministerio. Quiero agradecerlo públicamente porque cuando un pueblo se une en oración, cuando un pueblo puede junto hacer frente al enemigo, sabemos que la palabra del Señor viene a cumplimiento. Ni las puertas del Hades pueden prevalecer en contra de la iglesia. Hace unos programas atrás empecé una serie interesante titulada La Reforma de Ezequías o La Generación Ezequías. Y en el programa anterior quedé hablando acerca de en qué fundamentó Ezequías su reforma. Y te decía que la reforma de Ezequías primariamente fue una reforma de santidad. Y leyendo el pasaje allí en Segunda de Crónicas, puedes volver allí, capítulo 29, del verso 3 en adelante, dice que lo primero que hizo Ezequías en el primer año de su reinado, en el primer mes, fue restaurar, reparar las puertas y abrir las puertas del templo. Y yo te decía que esto representaba tres cosas. Primero, la puerta en el original, la palabra puerta en el original es la palabra dalet. Y esta palabra tiene un significado simbólico de conocimiento, de revelación, de camino, de nacimiento.
Y te decía que así como Acaz cerró la posibilidad al pueblo de encontrarse con su Dios, le cerró la oportunidad de recibir una revelación del verdadero Dios cuando le colocó trancas a las puertas. Ahora encontramos aquí a Ezequías deshaciendo esto y abriendo las puertas, es decir, dándole la oportunidad al pueblo de tener un encuentro íntimo y personal con Dios. Te decía que nosotros como gente del Señor posicionada en este tiempo necesitamos utilizar de la autoridad que nuestro Dios nos ha dado, pero es para abrir las puertas de tal manera que el Rey de la Gloria entre. El Salmo 24, que es un salmo impresionante, dice, ábranse, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. Las puertas no solamente se refiere a oportunidades, no solamente se refiere al deseo del corazón de Dios de darnos una revelación de quién es Él, pero nosotros como gente de Dios también somos puerta de bendición para que otros puedan llegar al conocimiento de la gloria de su gracia. Quedaba que en tres cosas importantes que significaba el que reparó las puertas. Te decía en primer lugar que implicaba que recibían fortaleza de parte del Señor, porque las puertas implicaban el hecho de el dar acceso o el de poder fortalecer la ciudad. Entonces se está hablando aquí de que el Señor estaba trayendo una fuerza especial sobre su pueblo y te decía que cuando David hablaba, decía, Jehová es mi roca, mi fortaleza, mi libertador, mi escudo, fortaleza mía, en él confiaré, es mi alto refugio. Y que cuando vinieron aquellas situaciones de muerte y los torrentes de perversidad vinieron para infundir temor en él, en su angustia clamó al Señor y el Señor le escuchó desde su santo templo. Y cómo le vino y le libró de un poderoso enemigo. Eso es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas en este tiempo, cuando las puertas empiezan a ser reparadas. No te olvides que nosotros somos el primer lugar de la morada de Dios. Nuestra vida es templo del Espíritu Santo. Pablo lo dice de esta manera, ¿acaso no saben ustedes que son templo del Espíritu Santo? Y nosotros como templo de Dios necesitamos reparar las puertas de nuestra vida para que la fortaleza del Señor venga. Te has sentido cansado, te has sentido angustiado, te has sentido abatido, has sentido como que no puedes avanzar en este tiempo porque hay cosas que te faltan. Pues es tiempo de entender que de parte del Señor viene la fuerza. Él pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Quiero darle gracias al Señor en este día, porque esa palabra en nuestras vidas no solamente es buena, pero esa palabra en nuestras vidas es efectiva, porque Dios está trayendo por su Espíritu Santo un reforzamiento a nosotros como gente de Él, para que podamos pararnos en este tiempo en la autoridad y en el poder del Espíritu y enfrentar lo que tengamos que enfrentar para hacer lo que tenemos que hacer. La segunda cosa que te decía que significaba el hecho de que Ezequías reparó las puertas es que era el lugar donde los líderes legales y gubernamentales se sentaban para tomar decisiones judiciales. Cuando estudiábamos al principio de Acaz, te decía que en el libro de Miqueas, Miqueas establece el problema que estaba viviendo la nación y dice que uno de los problemas que estaban enfrentando era que los jueces estaban ejerciendo la justicia o ejecutando el juicio por el soborno. Y esto es muy serio, hermanos, porque uno de los grandes problemas que tenemos como naciones, que tenemos como ciudad, es que tenemos cortes, tenemos nuestros jueces, el sistema judicial se ha corrompido, pero se ha corrompido porque el primer problema se planteó en la iglesia, cuando el liderazgo de Dios, cuando la gente de Dios dejó de hacer lo que tenía que hacer. Así es que la manera de nosotros poder restaurar la justicia y el juicio en nuestras ciudades, en nuestras naciones, en nuestras propias vidas, porque estamos viviendo como que Satanás nos está pasando los viles de cosas del pasado, cuando ya el Señor dijo que toda la culpa y que todo el pecado ha sido removido de nosotros por la gracia de Jesucristo y fue lanzado a lo profundo del mar. Nosotros no tenemos por qué estar viviendo bajo secuelas de maldición de cosas de ayer, porque en el Señor esas cosas ya fueron resueltas en la cruz del Calvario. Sin embargo, el problema viene porque las puertas en nuestra vida como primer templo, las puertas de la eclesía y han sido destruidas, han sido cerradas, pero es el tiempo que como Ezequías nos levantemos
y establezcamos que las puertas van a ser reparadas y que van a ser abiertas para que el Rey de la Gloria entre. No te olvides que Ezequías representa la fortaleza, la fuerza viene de Jehová. Y para esto nosotros necesitamos ser fortalecidos en el Señor, pararnos y decir la maldad, la iniquidad, el pecado que hemos heredado de nuestros líderes anteriores. Estoy hablando del liderazgo de la iglesia que nos precedió, la maldad y el pecado que hemos heredado de nuestros padres naturales y espirituales. No tiene por qué seguir tocando nuestras vidas cuando en la autoridad de Dios podemos levantarnos y reparar las puertas del templo para que éstas sean abiertas de tal manera que entremos a un nuevo nivel de gloria y a un nuevo nivel de excelencia en lo que es la relación íntima y personal con nuestro Dios. Quedaba ayer en el programa anterior, en que era el lugar donde los contratos eran hechos. Es decir, reparar las puertas del templo implicaba que se estaba abriendo la oportunidad, la posibilidad para el pueblo de Dios de empezar a fructificar en el área financiera. Una de las cosas que yo veo con tristeza es como el pueblo de Dios, mucha gente en el pueblo de Dios que sinceramente ama al Señor, hermanos. No estoy hablando de que se mueven con hipocresía, aman verdaderamente al Señor. Sin embargo, espíritus de pobreza, espíritus de miseria les persiguen. Este es un tiempo donde esa puerta en la vida del creyente tiene que ser restaurada, tiene que ser reparada. La palabra de Dios dice que Él es Jehová Jireh, Él es más que el proveedor, Él es la provisión en sí mismo. Una de las frases que me gusta en la Biblia es cuando dice que Él es mi porción. Es decir, todo lo que yo necesito viene de Él, es Él en sí mismo. Esta es una puerta que en el nombre de Jesús yo declaro reparada y restaurada en nuestras vidas, para que nuestra área financiera, para que nuestra área económica, en el nombre de Jesús, sea establecida, restablecida de acuerdo al patrón de Dios. El Señor le dio una de las órdenes a Adán y Eva en el principio, y es una orden que no ha cambiado, que fructificaran y que multiplicaran. En esa palabra estaba también la habilitación interna y externa para que esto ocurriera. Dios no ha cambiado su manera de pensar. Así es que yo declaro en el nombre de Jesús que así como José, nosotros tenemos la capacidad de que todo lo que tocamos es prosperado. Yo declaro en el nombre de Jesús que como José nosotros somos un árbol que extiende sus ramas por encima de los muros y que son ramas fuertes, ramas verdes que producen fruto. Yo declaro que somos árboles que estamos plantados en las corrientes de las aguas y producimos un fruto a tiempo, y que la hoja nuestra no cae. No somos árboles otoñales, somos árboles que siempre estamos verdes porque estamos tomando del agua del Espíritu. Esta implicación para mí es una implicación tremenda porque me libera de la maldición de pobreza, me libera de la maldición de miseria, me libera de la maldición de escasez. Y yo declaro en el nombre de Jesús esto una realidad en nuestra vida. Declaro que esta es una puerta restaurada en tu vida que me estás escuchando en este momento. La cuarta cosa que implicaba el hecho de que Ezequías restauró la puerta es el hecho que era donde el mensaje profético era entregado por los profetas a los ancianos de la ciudad. Fíjate esto, cuando Acaz cierra las puertas, cuando Acaz coloca las trancas en las puertas, él estaba diciéndole a la palabra profética no. Recuerda, yo te decía que para ese momento Miqueas e Isaías profetizaron a la vida de Acaz. Y una de las palabras tremendas cuando Dios le da a Acaz la palabra, le da la señal, le dice, mira, hay una virgen que va a concebir y va a dar a luz un hijo y él va a ser el que va a traer liberación, porque Acaz había puesto su confianza en Asiria. Sin embargo, Acaz cerró sus oídos a la palabra profética. Hoy muchísima gente está cerrando su oído y está cerrando su corazón a la palabra que Dios está trayendo. Escúchame, yo sé que mucha gente que me está escuchando ha sido defraudada
por pseudos profetas, por profetas falsos, por maestros falsos que se han levantado en medio nuestro como lobos rapaces para comerse a las ovejas, para quitarle la lana a las ovejas y vivir de ellas, como dice Isaías y Ezequiel, se comen a la engordada y entonces a la pobre, a la humilde, perniquebrada, como utiliza la frase allí, entonces a esa la ponen a un lado. Hermanos, yo sé que mucho pueblo de Dios se siente herido por el fraude que han tenido que vivir por estos hombres y mujeres que de manera fraudulenta se han enriquecido a costillas del pueblo. Sin embargo, nosotros no podemos cerrar nuestro corazón. Esto no es una excusa para cerrar nuestro corazón a la verdadera palabra de Dios, sino que es tiempo de que nosotros limpiemos nuestros oídos con el hisopo del Señor, que blanqueemos y purifiquemos nuestras vidas para que nuestro oído espiritual pueda recibir de parte del Señor lo verdadero, lo que viene de Él, que es verdadero, que tengamos la capacidad para discernir la palabra que sale del trono de Dios. Dios nos ha dado un oído. Jesús lo dijo de esta manera: mis ovejas oyen mi voz y ellas me conocen. Nosotros como hijos de Dios tenemos la habilitación sobrenatural por el Espíritu de poder oír la voz del Maestro y saber que es el Maestro. Pero cuando somos engañados, dice la palabra, y el apóstol Santiago lo dice de esta manera, dice: Dios no es el que trajo a nosotros la tentación, dice, sino que somos tentados, somos seducidos por nuestros propios lujurias y lascivias que están operando en nosotros. El problema no fue Dios, el problema no son los demás, el problema es cuando tú fuiste seducido por una palabra que en tu corazón deseabas oír. Y entonces eso apeló a los ídolos que han estado en tu corazón, el ídolo a la prosperidad por el camino fácil, el ídolo a la tranquilidad por el camino fácil, y has preferido caminar por el camino ancho y no por el camino angosto, pero el camino ancho siempre va a producir muerte. Es tiempo, hermanos, de que restauremos la puerta donde la palabra del Señor pueda venir a nuestras vidas, donde la palabra del Señor pueda empezar a producir sanidad en nuestros corazones, donde la palabra del Señor empiece a encarnarse en nuestras vidas para que nosotros podamos manifestar la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Solamente la palabra de Dios puede renovar nuestra mente para comprobar cuál es la verdadera voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solamente la palabra del Señor puede convertir nuestros corazones. Es la espada del Espíritu la que puede venir a nuestras vidas para circuncidar nuestros corazones, para cortar el prepucio de nuestros corazones y cortar el prepucio de nuestros oídos y de nuestros ojos espirituales. Yo declaro en este día que esta puerta es en el nombre de Jesús restaurada, que esta puerta es reparada en nuestra vida, que esta puerta se le quita la tranca y el Rey de Gloria, la manifestación del Rey de Gloria en esta área viene a nosotros. La quinta cosa que significa restaurar las puertas es que eran símbolos de autoridad. Las puertas son en sí mismas símbolos de autoridad de Dios sobre su pueblo. En Isaías 26:2, el profeta lo dice de esta manera, dice: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. En otras palabras, cuando las puertas son restauradas, cuando las puertas de este templo, cuando las puertas de la eclesía son restauradas, entonces la gente justa, aquella gente que posee, que tiene la verdad del Señor, no porque ellos se la saben todas, sino porque les ha sido revelada la verdad, que es la persona de Jesucristo, pueden entrar por esas puertas y compartir. En el Salmo 118:19 dice: abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Es decir, la puerta de la justicia es la puerta del Señor por la cual los justos pueden entrar. Y aquí el salmista iguala a los guardadores de la verdad
con los justos. Esto es muy importante. Solamente aquellos que pueden guardar, que son poseedores de la verdad de Dios, y la verdad de Dios es una persona, no es una doctrina, es la gente justa. No estoy diciendo justificada, porque somos justificados por la gracia del Señor y por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, pero ser gente justo es ir más allá, es ya no solamente ser el receptor de la justicia de Dios en nuestra vida, sino que ahora nosotros, vamos a decir, encarnamos la justicia, nos convertimos en la justicia de Dios en Cristo. Así es que si tú quieres ver justicia en tu vida, ¿en qué área estás viviendo injusticias? ¿En qué área estás recibiendo balanza injusta en tu vida? En el trabajo, situaciones reales en la corte. ¿Cuál es la situación que estás enfrentando donde tú necesitas ver la justicia de Dios establecida? Es tiempo que repares la puerta de justicia en tu vida, que sea abierta para que el Rey de la Gloria entre, para que la justicia del Señor entre a través de personas justas que van a traer y a declarar la verdad de Él. La puerta, en sexto lugar, nos habla de revelación. Te decía que este era uno de los símbolos de lo que es el significado simbólico de la palabra puerta. Pero ¿qué significa revelación? Revelación es la capacidad de develar algo, de quitarle el manto que está cubriendo algo. Es la capacidad de quitarlo y de poder ver qué está ocurriendo. Esto me habla a mí de tres cosas fundamentales cuando esta puerta es reparada. Primero, la capacidad de aplicar con sabiduría el conocimiento. Estamos en un momento, hermanos, donde necesitamos tomar decisiones sabias, pero no decisiones sabias que otros me den, sino que a través del conocimiento que tenemos en Cristo, nosotros podamos aplicarlo de manera práctica, sabiamente. Sabiduría es capacidad de aplicar prácticamente la verdad que conocemos, el conocimiento que tenemos de aplicarlo de manera efectiva y de manera práctica. La segunda cosa que me habla esta puerta de revelación es tener el discernimiento. La Biblia dice en el libro de Hebreos que el discernimiento viene por el ejercicio de los sentidos espirituales. Es tiempo de que el creyente empiece a ejercitar los sentidos espirituales. Una de las enseñanzas más demoníacas que ha llenado la iglesia es cuando le dicen que no podemos juzgar. Hermanos, en el nombre de Jesús, vete a cualquier diccionario y vas a entender que juzgar no es condenar. Juzgar es la capacidad de inquirir, es la capacidad de buscar en dónde está el problema de manera objetiva para traer entonces un dictamen en ese sentido. Establecer, discernir es poder ver entre lo bueno y lo malo, es poder ir más allá de lo obvio para entrar en lo que es la sustancia de las cosas. El creyente está obligado a discernir entre lo bueno y lo malo y dice que nosotros podemos juzgar por el fruto de la gente, y aquí el fruto se está refiriendo a qué es lo que está produciendo su vida. No tiene nada que ver con moverse en el carisma, sino en el fruto del Espíritu, que es gozo, amor, paz, paciencia, benignidad. Es decir, la unción del Espíritu, hermanos, en nuestra vida no es movernos de una manera o hablar de una manera o cantar de una manera. Tiene que ver con un estilo de vida, y es importante que la iglesia del Señor pueda ejercitar ejercitar el discernimiento. Y dice que esta es una característica de la gente madura, porque por el ejercicio de los sentidos espirituales ha podido desarrollar esta habilidad. Y la tercera cosa de lo que me habla a mí, restaurar la puerta de la revelación, tiene que ver con la capacidad para proyectarme en el tiempo, es decir, para desarrollar una visión por la cual podamos caminar. Cuando el profeta dice que debemos escribir la visión para que el que la lea pueda correr por ella, lo que está diciendo es, tener visión es algo que a través del proceso de Dios en nuestra vida vamos a desarrollar. Fíjate, Dios llama a Abraham cuando no era Abraham, sino cuando era Abraham, y simplemente le dice, mira, quiero que salgas porque te voy a dar a ti algo y te voy a entregar una tierra. Y él sale a un lugar que desconocía. Él sale solamente con una porción muy pequeña de la promesa, de aquella palabra que Dios le estaba entregando.
Y empieza este hombre a caminar y vivió diferentes cosas en su vida. Pero no fue hasta que él se separó, hizo una ruptura en relaciones inadecuadas, relaciones que no eran establecidas por Dios en su vida, cuando Dios le dice, ahora quiero que levantes los ojos y mires. Es decir, hay procesos en nuestra vida que nos llevan a quitar, a romper, a partir, a sacar de nuestra vida cosas que se nos han pegado a lo largo del tiempo y que creemos que son parte de nosotros. Entonces, en el proceso de Dios que empezamos a ser purificados, depurados de cosas en nuestra vida, puede venir, o mejor dicho, viene una visión de parte del Señor. Cuando Abraham, rompe con su sobrino Lot, y él se va a las llanuras de Sodoma y de Gomorra. Entonces Dios le dice a Abraham, quiero que levantes tus ojos y mire. Mira a la derecha, a la izquierda, mira al norte, al sur, al este, al oeste. ¿Qué estás mirando, Abraham? Porque todo lo que tú mires, eso es lo que te voy a entregar. Una visión es la capacidad que viene a nuestras vidas cuando la puerta de revelación es restaurada. En el nombre de Jesús, la Biblia dice que el pueblo se muere por falta de conocimiento, y ahí conocimiento no es acumulación de información, sino es revelación. Se muere porque le falta conocimiento y conocimiento del Señor. Es el único pecado, la ignorancia, que la sangre de Cristo no te libra a ti de la muerte, porque dice que el pueblo de Dios es el que se muere por falta de conocimiento, es decir, por la ignorancia que está operando. Así es que yo declaro en el nombre de Jesús que este es un tiempo donde nosotros podemos movernos en una revelación práctica de quién es Dios para nosotros, de quién es Dios en nuestras vidas y de cómo Él se está manifestando, revelando a sí mismo en el tiempo que nos correspondió vivir. Estamos viviendo tiempos, hermanos, te decía, emocionantes, pero son tiempos difíciles y son tiempos donde necesitamos una revelación adecuada, certera, correcta de nuestro Dios para movernos en ella, para movernos en esa autoridad. El Cristo histórico o el Jesús histórico que predicamos en las congregaciones. Y cuando yo hablo de esta frase me refiero a utilizar solamente historias de lo que Jesús hizo. Pero es tiempo de que nosotros podamos extraer con revelación los principios de esas historias para aplicarlas de manera práctica al tiempo presente, a nuestra necesidad presente. Tú conoces demasiado y de memoria todas las historias de cómo el Señor alimentó de manera sobrenatural a los 5,000, cómo libertó al gadareno, cómo trajo sanidad sobre el cojo, sobre el ciego. Hermanos, pero es tiempo de que el principio que está establecido allí, entonces ya no estamos hablando de Jesús histórico, sino estamos hablando del Cristo que se manifiesta a cada uno de nosotros en el tiempo presente, que es relevante para nuestras vidas, en nuestra necesidad, en nuestra angustia, en nuestra imposibilidad. Y en ese principio espiritual nosotros podamos aplicarlo y caminar, ver la liberación de parte de nuestro Dios en esas áreas. De esto me habla a mí la puerta de revelación. Ya mi tiempo está por terminar, todavía me falta mucho porque apenas estoy empezando en lo que es la reforma de Ezequías, una reforma de santidad. Somos un liderazgo que ha sido llamado por Dios en este tiempo para santificar al pueblo, para santificar el templo del Señor, que es su iglesia, para santificarnos a nosotros mismos, para que rompamos las estructuras que han invadido, estructuras babilónicas, estructuras egipcias que han invadido a la iglesia del Señor. Quiero invitarte a mi próximo programa. Gracias por estarme sintonizando. Recuerda, estamos estudiando la reforma de Ezequías, una reforma de santidad para la iglesia del siglo XXI. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te espero en mi próximo programa.